¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno es volvernos a encontrar en este día domingo 14 de junio, mitad de año, mes 6. Creo que este es un mes clave para que nosotros podamos retrospectivamente mirar para atrás y en la línea de largada del nuevo semestre podamos enfilar hacia lo que será la conclusión de un año 2020 que seguramente no vamos a poder olvidar. No vamos a poder olvidar porque ha sido excepcional. Ha sido un comienzo de año totalmente atípico y estos primeros 6 meses han sacudido las naciones de la tierra. Pero hoy tengo una palabra de Dios y quiero que me prestes atención. Quiero que abras tu espíritu, que puedas dejar que el Espíritu de Dios use este instrumento, use este vaso, esta persona que soy yo, para que puedas encontrar, si es que no has entendido el momento tan particular que como iglesia, como hijos de Dios estamos viviendo. Creo que básicamente las personas tenemos expectativas y también somos parte de realidades. Las realidades no son para todos iguales. Las realidades de una familia no es la misma que la de otra, la de una ciudad que la de otra, la de una provincia que la de otra provincia y así. Hay veces las realidades no son las mismas en una ciudad, dentro de un barrio es totalmente distinta a la realidad en otro barrio. Pero quiero posicionarte en el día de hoy en una realidad que es absolutamente, diría, permanente, estable, firme, que no pasa, que permanece, que es eterna y que es a donde nosotros tenemos que, desde ahí, mirar las otras subrealidades. Los justos vivimos por la fe y sin fe es imposible agradar a Dios. No es optimismo, no son condiciones favorables, no son los escenarios perfectos, sino que son los momentos que en nuestra vida tenemos y podemos experimentar esta posición. El apóstol Pablo le decía, ustedes están sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Lo primero es que tenemos que saber y tenemos que entender y saber que nuestra posición, nuestra realidad es que como hijos de Dios estamos sentados en lugares celestiales junto a Cristo Jesús. No es menor este dato del texto sagrado, porque esto nos posiciona ante las otras subrealidades. Esas subrealidades que desde una mirada netamente humana, en los días que vivimos sobre la tierra, se transforman muchas veces en algo tan real, en algo desesperante, en algo que
te deja sin aliento. Pero hoy, una vez más, quiero decirte que es vital para nosotros que podamos entender que junto a Cristo estamos posicionados, sentados. Tenemos un lugar junto a Cristo en los lugares celestiales. Las subrealidades, que son las que se palpan, las que se sienten, las que se ven. ¿Y cuál sería un hecho concreto? Mira, el apóstol Pablo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. Esa es una subrealidad que padecían los apóstoles a causa precisamente de estar sentados, de tener un lugar junto a Cristo en los lugares celestiales. Ellos estaban padeciendo por causa del reino, estaban padeciendo injustamente la cárcel. Ahora, la injusticia de los hombres no es la justicia de Dios. Dios es el justo, soberanamente justo, que vio esta subrealidad donde ellos dicen que estaban presos a causa de la predicación del Evangelio. Ahora, ¿cuál era la actitud de ellos? Ellos no se veían en la cárcel, ellos no se veían presos, ellos se sabían sentados en los lugares celestiales. Ellos sabían que tenían un lugar junto a Cristo en los lugares celestiales. Eso les provocaba necesariamente esta reacción que dice el libro de los Hechos en capítulo 16, verso 25, que a la medianoche cantaban himnos a Dios. Hay una sociedad desesperante, hay una sociedad sin horizonte, hay una sociedad, hay personas alrededor nuestro que tal vez no como los apóstoles y no como esos presos literalmente hablando, hoy están en una celda, en una cárcel. Pero el entorno de esas realidades humanas les da la sensación de que sí están encerrados. Y es vital que tú y que yo podamos saber, entender y saber que nosotros tenemos una posición elevada porque tenemos un lugar y estamos sentados en los lugares celestiales junto a Cristo. Porque eso provocará que, como en el caso de Pablo y Silas, dice la Biblia que ellos cantaban himnos a Dios y los demás presos le oían. En esta sociedad hay muchos que levantan sus voces. Y nosotros los cristianos, en este tiempo, los verdaderos hijos de Dios, los hijos del reino, tenemos que levantar nuestra voz. Porque si no se escucha nuestra voz, las voces que se están escuchando hacen que las personas no tengan esperanza, no tengan salida, no tengan horizonte, que vayan reaccionando de acuerdo a esas realidades humanas. Pero recuerda, lo que nosotros vemos no es lo real, porque dice la Biblia que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. En esto que te quiero introducir es que es necesario que sigas levantando la voz, no solo para adorar a Dios, para bendecir su santo nombre, para que vean personas que son gente que estamos confiando que esta subrealidad, en el caso nuestro, no es la realidad de la que poseemos, como es estar sentado en los lugares celestiales. Porque cuando la gente vea en ti esta posición,
que se traslada a paz, a seguridad, a esperanza, a fe, ellos van a ver, van a oír algo distinto a todo lo que se está escuchando. Hay un desgaste psicofísico, psicoemocional físico, por la hora de tribulación, por la oscuridad que viene sobre el mundo. Pero dice la Biblia que de pronto hubo un terremoto tan violento. Mire, hay situaciones que son inesperadas, pero en este caso, un violento terremoto sacudió el lugar. No sé si fue expansivo a toda la ciudad, pero en la cárcel hubo un terremoto violento. Y dice que los cimientos de esa cárcel se estremecieron. ¿Cuál era el fin de la intervención? ¿Cuál era el fin de este violento terremoto? Era liberar, era abrir las puertas, era romper los cerrojos que mantenían en tiempo real presos a los apóstoles. Pero también para que los que estaban presos con ellos vieran en forma concreta, tácita, real, que ellos tenían algo diferente, que los apóstoles estaban en otra realidad. Y la realidad era que estaban sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Nuestras realidades humanas nada tienen que ver con nuestra posición en el reino. Y es ahí donde quiero sentarte en este día. Quiero sentarte en el reino. Porque desde ahí legislas, desde ahí gobiernas todas estas otras subrealidades. Mire, las estrategias del enemigo de Dios y del pueblo de Dios no han cambiado. La gente hoy excluye a Dios. Los gobernantes, los políticos, los que tienen altas responsabilidades, no quieren saber nada de Dios. Y la Biblia me dice a mí, a partir del capítulo 3 del libro de Éxodo, que cuando Dios le habla a Moisés, le dice, ve a sacar a mi pueblo de la cautividad del faraón y del pueblo de Egipto. Quiero que vayas a liberar a mi pueblo. Primera cosa, el faraón pretende desconocer y minimizar a ese Dios que le presenta Moisés. Usted note que cuando en los medios hablamos de Dios, cuando en nuestras notas, en nuestros comentarios, hablamos de Dios, de este Dios verdadero en el cual usted y yo creemos, la gente tiende a relativizar a este Dios. Como que hubiera muchos dioses. Como que de alguna manera se desconoce al Dios que nosotros estamos presentando. Pero eso es para los que no lo han experimentado. Para vos y para mí, para nosotros como hijos de Dios, tiene que estar claro que hemos sido enviados. Que hemos sido enviados para sacar, para liberar, para abrir las puertas de los que están sufriendo, de los que están esclavos, de los que están en la incertidumbre, de los que están en el temor. Pero tienes que saber que la primera reacción del sistema, la primera reacción del enemigo de Dios, la primera reacción del faraón es, ¿quién es ese Dios? Yo no lo conozco. Después de mí no hay otro Dios. Minimizar a Dios. Ahora quiero decirte algo. Cuando Moisés se presenta al faraón, no le está pidiendo permiso. Él viene a ejecutar la orden dada por Dios. Ve a sacar a mi pueblo. Quiero decirte que en este tiempo
prácticamente hay que pedir permiso para todo. Permiso para trabajar, permiso para moverse, permiso para salir, permiso para entrar. Y lamentablemente, quienes aspiran y ostentan el poder, se sienten empoderados. Nunca han estado más cómodos que en este momento, porque ejercen un control tan férreo, que es lo que Jesús dijo acerca de los señores y no de los servidores. Dijo, el que quiere ser grande entre ustedes, tiene que servir. Porque ustedes, le hablaba a los discípulos, no son como los señores de esta tierra. Ellos se enseñorean. Ellos se ponen por encima. Se creen con una autoridad para subyugar. Señores, hoy pedimos permiso para todo. Han violado nuestros derechos. Han violado nuestras libertades. Pero hay una orden de Dios. Y es necesario que alguien abra la boca, que alguien hable, que alguien lo diga. En este caso Moisés dijo, no vengo a pedirte permiso, vengo a decirte que liberes al pueblo de Israel porque vamos a ir a ofrecer sacrificio a Jehová. Mire, hay lugares en Argentina que la cuarentena avanza, retrocede, avanza. Aquí en La Pampa tenemos un estatus diferente, pero te dicen, cuidado, cuidado. Y quieren liberar prácticamente todo. Pero no así lo que nosotros entendemos que hay que hacer. Y la verdad que no es congregarnos. No es ir a la iglesia, porque la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, somos el órgano vivo. Pero lo cierto es que pareciera que somos el último orejón del tarro. Ahora, la orden para el faraón era, ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Entonces no estamos pidiendo permiso. Ya había una sentencia. Saca y libera a mi pueblo. Ahora bien, cuando usted va al capítulo 3 del libro de Éxodo, donde estamos viendo, en el verso 10, Moisés tiene un conflicto emocional. Él dice, ¿quién soy yo para decirle al faraón que deje ir a Israel? Lo que tenemos que resolver como iglesia, como hombres, como mujeres del reino de Dios, es la autoridad que cargamos y la identidad que poseemos y el lugar que ocupamos. Pareciera que nadie puede abrir la boca ni para peticionar, porque puedes parecer ridículo. Pero recuerda, somos embajadores. Somos representantes del reino de Dios. Somos hombres y mujeres que representamos a un reino, al reino que permanece, al eterno. Él dice, ¿quién soy yo para ir a presentarme delante de Faraón? Tenemos que resolver nuestros conflictos internos. Tú eres un hombre y una mujer de Dios. Y no tienes por qué cerrar tu boca. No tienes por qué quedarte relajado en tu casa aceptando todo lo que viene del sistema. Claro que no. Ahora tenemos que resolverlo. Tenemos que resolver con un cambio de actitud frente a este nuevo desafío. Hoy se han acuñado términos, nuevas normalidades, excepciones. Y en pos de que nos están cuidando, nos van cercenando nuestros derechos. Alguien tiene que decirlo. Señores, nuestro reino al que pertenecemos
es el reino del Dios, dueño, Señor, creador de toda la tierra. Ahora, Dios le dice a Moisés, ve porque yo estoy contigo. Ve porque yo estoy contigo. Lo que usted y yo tenemos que definir en este día es si estamos confiando y creyendo que no estamos solos. Porque cuando creemos que estamos solos frente a semejante magnitud de problema y de desafío para vivir hoy en Argentina, en cualquier parte del mundo, en La Pampa, sin lugar a dudas, te agarra como un miedito. No está mal sentir un poco de miedo, pero hoy la iglesia se tiene que poner de pie, porque estas subrealidades no es la realidad de la iglesia. Pablo y Silas, encerrados en medio del calabozo, cantaban himnos y salmos a Dios y hacían oraciones. No debemos dejar de orar, no debemos dejar de alabar, no debemos dejar de alzar nuestra voz, porque lo que nosotros hagamos será lo que provocará un efecto que no solo será para nosotros, sino para mucha gente. Si nosotros no levantamos nuestra voz en medio del caos mundial, el mundo no tiene esperanza. La esperanza no va a venir ni de la vacuna, ni de los ricos, ni de los políticos. ¿O usted cree que ellos van a hacer algo para dejar que usted se mueva libremente? No, ya lo han comprobado. Pueden controlarnos, pueden encerrarnos y se sienten omnipotentes. Pero tenemos a un Dios tan grande y tan poderoso que, como en el caso de Faraón, Él dio una orden, ejecuta. Moisés, la orden que di yo desde los cielos. Ahora, otra cosa, además de definir nuestra identidad y de saber que no estamos solos, es que debemos aprender a estar bajo presión. Porque, claro que son momentos de presión. Nadie puede salir a la calle, nadie puede hacer manifestaciones públicas, no puede haber congruencia de mucha gente. Pueden abrir los bares, la gente puede salir a comer, la gente puede ir al centro, la gente puede ir a la plaza, respetando los distanciamientos sociales. Pero no podemos ir a alabar a Dios. ¿Te das cuenta que el faraón y el sistema siempre se manifiestan? Le cambian las palabras. Entonces no nos vamos a resignar, pero tenemos que empezar a caminar sobre una palabra y tener esta actitud. Aprender a funcionar bajo presión. Porque quiero decirte algo más. Pareciera que una sombra oscura está sobre el mundo. Esto ocurrió cuando Dios lo provocó. Dice la Biblia en Éxodo 10:23 que uno de las últimas señales, de las últimas cosas que Dios hizo para liberar al pueblo de Dios, fue en que 3 días hubo oscuridad total sobre Egipto. A tal punto dice que no se podían ni ver, ni nadie se podía mover de su sitio, o sea, de su casa. Ahora fíjate, esta es la gran diferencia. El Dios que tenemos, el Dios que creemos, el Dios que actúa a nuestro favor. El faraón primero lo desconocía, lo minimizó, pero ahora, después de las señales potentosas de este Dios, empezó a darse cuenta de quién era este Dios. Y oscuridad vino sobre las casas de los egipcios. Pero dice la Biblia que en las casas, diga conmigo, en las casas de los hijos de Dios
tenían luz. Amados míos, no nos vamos a quedar adentro de las casas. Tampoco es que vamos a volver de cualquier manera a los templos, a los lugares de reunión, a los centros de convención. Porque es a nuestra manera, no a la manera de Faraón. Pero algo quiero decirte sobre tu casa. En tu casa, en mi casa, hay luz. Mientras hay oscuridad alrededor, en nuestras casas hay luz. Porque el Dios que nos envió al sistema, porque el Dios que nos envió al mundo, porque el Dios que nos respalda, porque el Dios que dice, ve porque yo estoy contigo, es el Dios que hace la diferencia. Es el Dios que hace la diferencia. Es el Dios que marca la diferencia. Cuando en las demás casas había oscuridad, en nuestras casas, en las casas de los hijos de Dios, había luz. Pero nunca se rinden. Por eso tenemos que aprender a convivir bajo presión. Y tenemos que tener una reacción de manifestarnos, porque la creación, dice la palabra, anhela la manifestación de los hijos de Dios. Voy concluyendo. Pero el sistema nunca se dejará aparentemente vencer. Se resiste. Después que ocurrió esto y que ellos veían en las casas de ellos oscuridad, en la casa de los israelitas había luz. ¿Te das cuenta de las diferencias? Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y le dijo, bueno, al fin, solucionemos esto. Ve a servir a este señor. Primero no lo conocía, ahora ya lo reconoce y dice, ve a servir a este señor. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Este es el mejor tiempo para que vayamos a mostrarle a la gente que Jesucristo es el Señor. El amor que Dios ha tenido para con los hombres, el amor que Dios ha tenido para con la raza humana, porque de tal manera amó Dios al mundo. No le eches la culpa a Dios de estas cosas. Dios te ama. Dios nos ama infinitamente, porque de tal manera amó Dios tu vida, que dio a su Hijo unigénito. Este es el día para que en tu casa, allí donde estás, recibas a Jesús. Porque recibir a Jesús es traer luz a tu casa. Porque alrededor tuyo puede haber oscuridad, pero si recibes a Jesús, habrá luz. Porque si recibes a Jesús, habrá paz. Yo no quiero ni pensar lo que fueron esos 3 días de oscuridad total, donde nadie se podía ver. Este es el tiempo para que tú en tu casa, en tu vida, le permitas entrar a Jesús, porque Él te ama. Y porque si dejas entrar a Jesús, habrá paz, habrá luz. Dios te ama. Dios nos ama. Él ha hecho todo por amor. ¿Y sabes qué? Quiero continuar con la historia para ir cerrando. Dice que el faraón dijo, bueno, vayan a servir a ese Dios. Agarren sus mujeres, agarren a sus niños y vayan a servir a ese Dios. Con tal de que me dejen los ganados de ustedes, váyanse a servir a Dios. O sea, el sistema siempre pretende cercenarte en tus derechos. El sistema siempre pretende quedarse con lo que es tuyo. El faraón dijo, bueno, está bien, vayan, pero déjenme en todos los bienes de ustedes. Y ahí surgió, en medio de esa presión, porque alguien puede decir, bueno, ya lo logramos, dejémosle, vamos a hacer lapsos, vamos a ser flexibles, bueno, vamos a ser prudentes. Ahí se levantó el enviado de Dios.
Ahí se levantó Moisés y dijo, de ninguna manera. ¿Me escuchaste? De ninguna manera. No solo nos vamos a ir en libertad, sino que nos vas a dar de lo tuyo para que nosotros le ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y además nos vas a dar lo que nos pertenece. Porque como dice la Biblia en Éxodo capítulo 10, verso 25, ahí está la célebre frase de Moisés, que con carácter, que con determinación, que con valor le dijo al gran faraón, el Dios que me envió a decirte deja ir a mi pueblo, está conmigo. Por lo tanto, faraón, acá en tu palacio, en tu tierra, en tu nación, ni siquiera se nos queda una pezuña de ningún animal. Esta es la guerra que se está desatando. Es una guerra de lenguajes, es una guerra de actitud. Pero ahí estamos los hijos de Dios, no para vivir en cobardía, porque Dios no nos dio espíritu de temor ni de cobardía, sino de dominio propio, de amor y de poder. Quiero alabar al Señor en este día, porque los que me están escuchando del otro lado se empoderarán en el lugar que ocupan, en la realidad eterna de la palabra. Recuerda, tú estás sentado junto a Cristo en los lugares celestiales. Desde ahí tú estás legislando. Pareciera que hay gente que se quiere quedar con lo tuyo, con tus libertades, con tu trabajo, con tu economía, con tu salud. Pero eres tú el que determinas qué le vas a dejar y qué te vas a llevar. Tienes que pararte en este día, en el poder que estás revestido, en el poder de Dios. Tenemos que pararnos. Y nosotros somos los que determinamos, en la autoridad con que el Señor nos ha revestido, qué vamos a dejar y qué nos vamos a llevar. No dejes nada de lo que te pertenece. No dejes de hacer nada de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Este es el tiempo para manifestarnos. Este es el tiempo de los valientes, porque el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Por último, quiero leerte un versículo más. No solo la oscuridad estaba en la casa de los egipcios y del faraón. Hay momentos que cuando vas camino a la libertad, esos enemigos no se resignan. Pero surgió una palabra de Dios a través de la boca del profeta, a través de la boca del enviado. Y dice así, Éxodo 14:3. El faraón va a pensar que ustedes andan perdidos en esta región y que están rodeados por el desierto. Este es el tiempo en que Dios nos está dando una palabra clara, concreta. Y puede ser que ellos piensen que nosotros estamos perdidos, que estamos rodeados. Pero recuerda, Dios tiene para nosotros una columna de fuego en la noche y una nube para el día. Ese es el Dios que tenemos tú y yo. Es el Dios que cuidará de nosotros, que por medio de su Espíritu Santo te guiará en medio de la noche oscura. Es el Dios que te protegerá en medio del día y del sol abrasador de la aflicción. Es el Dios que hará que tu adversario, tu perseguidor piense, lo tengo, está atrapado. Están perdidos. Pero este Dios que estamos predicando nunca perdió una batalla. Nunca perdió una batalla. Este Dios es
el alfa y el omega. Es el principio y el fin. Es el Dios de dioses, Señor de señores. Aprovecha este tiempo, porque dice Isaías 26:20, ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra detrás de ti tus puertas. Escóndete por un corto tiempo hasta que pase la indignación. Este no es unas vacaciones del lugar donde nos reunimos. Este es el tiempo en que el Señor ha permitido que nos metamos en nuestras casas, que nos metamos en nuestro aposento, que cerremos nuestras puertas. ¿Para qué? Para fortalecernos en nuestro hombre interior, para reconstruir nuestros altares, para meditar en el favor y en la misericordia del Señor, para reenfocarnos en la misión asignada. Dios te está llamando. Ahí a donde estás, haz una oración. Primero, dándole gracias al Señor por haberte amado tanto. Haz una oración dándole gracias a Dios por la posición en que estás, por el lugar que ocupas. Y serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua. No vas a perecer, no vas a caer. Dios está con nosotros. Esta palabra se meta en tu espíritu, puedas compartirla con otros hermanos, puedas compartirla con otras personas que como vos en una subrealidad, realidades de ellos humanas en un mundo que se pierde, están presos, pero habrá un violento terremoto que traerá libertad. Estamos creyendo en la intervención violenta de Dios para traer liberación, para traer bendición y prosperidad a nuestras vidas y a nuestras casas. Que Dios te bendiga, te abrazo, te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tu vida, bendigo tus quehaceres. El Dios Todopoderoso está contigo y está con nosotros. Dios te bendiga.